En el video número 40 vamos a estudiar el bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Ya tenemos alguna intuición al respecto, pero vamos a estudiar el bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Y tenemos que definirlo, si lo recordamos así, que es un trastorno de la conducción AB que se produce cuando uno o más, pero no todos, los impulsos auriculares fallan en ser conducidos a los ventrículos. Y uno simplemente observa que hay una P y un QRS, una P y un QRS, vamos bien, vamos conduciendo, una P y un QRS, vamos bien, este conduce, este segundo conduce, el primero conduce, el segundo conduce, el tercero conduce, y vamos a ver el cuarto, y resulta que en el cuarto hay una onda P, pero no hay QRS. Esto define un bloqueo AB de segundo grado. Aquí vuelve a empezar el ciclo. En el primero conduce una onda P, un QRS. Segundo, una onda P, un QRS. Tercero, una onda P, un QRS. Y en el cuarto aparece una onda P y no hay QRS. Es decir, eso define el bloqueo AB de segundo grado. La conducción auriculoventricular se produce, pero no en todos los impulsos auriculares. Hay uno, o a veces más, de esos impulsos que falla en ser conducido a los ventrículos. Ahora, aquí tengo muy grande señalado este numerito de 4 a 3, porque uno dice que existe un bloqueo de segundo grado y le pone un apellido, y es que cuenta el número de ondas P. Vamos a numerar aquí, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, y pone el primer número y luego cuenta el número de QRS y dice 1, 2, 3, y aquí no puedo contar, y tenemos un bloqueo de segundo grado 4 a 3. Parece tonto esto, cuenta uno las ondas P, que incluye la que se bloquea, y cuenta los QRS y tiene 4 a 3. Parece fácil, después cuando lo vayan a hacer van a ver que a veces se produce alguna confusión. En este, ¿cuánto será? Pues yo llego y digo, mire, aquí hay una onda P, va una, pongámosla con azul mejor. Aquí hay una onda P, va una, aquí hay un QRS, conduce, qué bueno, ¿cierto? P, QRS, 1, y aquí hay una onda P y no hay QRS, entonces cuento 1, 2, y aquí cuento 1 y digo, este es un bloqueo AB de segundo grado, 2 a 1. Fácil. Ahora miremos este, entonces contamos una onda P, 2 ondas P, 3 ondas P, no hay QRS, entonces pongo el 3, ondas P, y cuento QRS 1 y 2, y este es un bloqueo AB de segundo grado, 3 a 2. Eso se ve muy simple. Habíamos dicho que el bloqueo AB de segundo grado se dividía en dos variedades. El MOVITS 1, que también se conoce como fenómeno de Wenckebach, y el MOVITS 2. En el MOVITS 1, la característica es que el intervalo de conducción AB, ¿cierto? O sea, el PR, se va prolongando en la medida en que los estímulos van pasando de la aurícula al ventrículo. Este primer PR es más corto que este segundo PR, que a la vez es más corto que este tercer PR, que a la vez es más corto que este cuarto PR, que a la vez es más corto que este quinto PR, y aquí ya tenemos la onda P, que se bloquea, aquí no hay QRS, ¿correcto? Esta prolongación progresiva del PR antes del bloqueo es lo que define el bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS 1 o fenómeno de Wenckebach, que en este caso es un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVITS 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a 5. 6 puntos.
Muy bien. Si miramos este MOVIX 1 aquí en el diagrama de escalera que les dije que lo íbamos a utilizar, se puede observar muy bien un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 1 5A4. ¿Por qué es de segundo grado? Porque un impulso sí conduce, otro conduce, este también conduce y de repente alguno se bloquea. Aquí se ve muy bien, ¿correcto? Y contamos cuántas ondas P hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Y contamos cuántos QRS hay. Decimos 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos un bloqueo AB de segundo grado 5A4. ¿Y será MOVIX 1 o será MOVIX 2? Pues observamos aquí el PR y vemos con claridad que el PR se va prolongando. Cada vez es más prolongado, por lo tanto, se trata de un MOVIX 1 o fenómeno de Wenckebach. Este MOVIX 1 usualmente es más relacionado con asuntos vagotónicos, pero por supuesto también refleja una patología del nodo auriculoventricular. El bloqueo AB MOVIX 2 de segundo grado tipo MOVIX 2 se caracteriza porque la conducción AB siempre es la misma antes del bloqueo. Este es un bloqueo más raro, no lo ve uno muy seguido. Este impulso se bloquea. Aquí no podemos medir el PR. Este PR es el mismo que este PR, ¿correcto? Por lo tanto, no hay prolongación progresiva de la conducción AB hasta antes del bloqueo y se trata de un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 2. En este caso, 1, 2, 3 por 2 QRS, 3A2. En el diagrama en escalera se ve muy bien la conducción auricular, la onda P, la onda P, la onda P. De hecho, es muy rítmica la onda P. Y en el nodo AB, pues hay uno que conduce, otro que conduce con el mismo tiempo, este segundo con el mismo tiempo de conducción que el primero, y este tercero se bloquea, ¿correcto? Aquí vuelve y conduce el 1, conduce el 2, estos tiempos de conducción AB son iguales, 1 igual a 2, y aquí se bloquea. Este es entonces el bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIX 2. Miremos ahora otra cosita importante. Si miramos este bloqueo AB de segundo grado y vemos que existe una onda P, un QRS, segunda onda P, no hay QRS, una onda P, un QRS, segunda onda P, no hay QRS. Se trata entonces de un bloqueo AB de segundo grado 2A1, bastante común. 2A1. Pues bien, cuando los bloqueos AB de segundo grado son 2A1, no existe forma de que sepamos si se trata de un MOVIX 1 o es un MOVIX 2. ¿Por qué razón? Porque podemos medir el primer PR y después, si tratamos de ver si el PR se prolonga, nos encontramos que este segundo ya es el que se bloquea, por lo tanto no tenemos con quién comparar a este primer PR y no tenemos forma de saber si se trata de un MOVIX 1 o un MOVIX 2. Y finalmente, en este video de los bloqueos AB de segundo grado, tengo que decirles que no siempre el bloqueo AB demuestra patología. De hecho, nosotros vimos que en la fisiología normal del nodo AB, su objetivo del nodo AB es retrasar el impulso para que los ventrículos tengan tiempo de llenarse, pero también proteger a los ventrículos de las frecuencias auriculares altas. Entonces miremos este caso que ya medio lo habíamos dicho alguna vez. Se trata de un flóter auricular, si no cuando veamos las arritmias van a definirlo mejor, pero estas son las ondas F de flóter. Y si medimos aquí la frecuencia auricular, pues tenemos que
272 latidos por minuto en este flóter, porque dividimos 1500 dividido 5.5 que hay entre una onda de flóter y la otra. Si no existiera bloqueo auriculoventricular normal, es decir, si no hubiera retardo normal de la conducción a nivel del nodo AB, entonces estos 272 latidos se conducirían todos hacia el ventrículo. Pero gracias a la protección que nos da el retardo de la conducción en el nodo AB, pues entonces tenemos una frecuencia ventricular de 68 por minuto, que es dividir 1500 por 22. Tenemos que hay 1, 2, 3 y 4 ondas P, 4 por cada QRS. Entonces, un flóter auricular que conduce hacia los ventrículos con una relación de 4:1 por la fisiología normal del nodo auriculoventricular.